tenerla aquí, que además está vinculada, ¿tú te acuerdas de Matadero, de la despedida, cuando dejamos Matadero, suena Medialab Matadero? Nuestro tránsito ha sido de Medialab Prado, Matadero y luego vinimos aquí. Entonces, en ese tránsito hicimos como una especie de despedida bueno, que fue muy agradable. Pero tú a lo mejor no te acuerdas que estuviste Sí, cuando sí, sí, sí. presente por primera vez Sí, el sí, sí, hay una proyecto relación. en Medialab Prado. Entonces, digamos que Begoña nos ha acompañado pues, durante todo este tiempo. Y además Begoña es una de las primeras entradas que hicimos en Cuarto Propio en Wikipedia, o sea, de esto que dices, ¿cómo esta mujer no está en Wikipedia? Y bueno, pues ya está. Y la verdad es que fue todo un reto porque es una mujer que no solamente todo lo que ha hecho, sino que es que no deja de hacer cosas. Entonces es como un reto su entrada en Wikipedia. Y bueno, esto bueno, lo dejo aquí, pero antes que nada, precisamente por el tema de la grabación, me gustaría decir algunas cuestiones técnicas antes de presentar a Begoña como más ampliamente. Deciros un poco cómo se va a organizar el conversatorio. Primero voy a hacer una presentación de Begoña, después a partir de ahí también empezaré con unas preguntas abiertas para animar y luego ya intervenís el resto que quiera hacer preguntas. Entonces, bueno, empiezo con Begoña, con su presentación. Comentaros que las que editamos en Wikipedia siempre nos fijamos, ¿verdad? Mónica y Consuelo ya no están, que las presentaciones que se hacen en las instituciones, en las jornadas y demás, cogen casi literalmente, perdón, casi literalmente las entradas en Wikipedia. Ah, pues, totalmente. Sí. Un momento que hubo un error, todo el mundo que lo Lo conociste, reproduce todo y lo tal, reproducía. coge las entradas en Wikipedia. Entonces, bueno, esta vez lo vamos a hacer una síntesis, pero además con mucho orgullo y mucho así, porque ha salido empezó con Cuarto Propio, ¿no? Entonces, bueno, decir que Begoña es una destacada feminista española cuya trayectoria se inicia en los años 70. Fue la primera secretaria de la mujer del sindicato Comisiones Obreras, tanto de Madrid como del ámbito confederal, y bueno, estuvo en estos cargos hasta el año 1981. Ha ocupado también diversos cargos en las administraciones locales y autonómicas, impulsando la creación de organismos específicos vinculados a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, sin ánimo de ser exhaustiva, en 1989 fue nombrada subdirectora de Empleo y Cooperación de la recién creada Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, donde permaneció hasta 1991, cuando fue elegida concejala del Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida. Fue presidenta del Consejo de las Mujeres de la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2003, hasta que Esperanza Aguirre le dio portazo, cerró esto. Ha participado en primera línea en los más emblemáticos hitos del movimiento feminista contemporáneos, como, insisto, sin ánimo de ser exhaustiva, las primeras jornadas nacionales de liberación de la mujer en 1975, o sea, al poco de la muerte del dictador, y aún en la clandestinidad. En diciembre del 79 intervino en las segundas jornadas estatales feministas, las de Granada, las primeras de Granada. En 1980 en la segunda conferencia mundial sobre la mujer de Copenhague, luego en 1995 en Beijing, en la conferencia mundial sobre la mujer, y bueno, más recientemente ha estado en la plataforma CEDAW, Sombra. En el 7, la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas ha participado, luego en la plataforma 7N que se constituyó, en el 8M, las huelgas del 2018 y 2019. Ha sido cofundadora también y participado en diversas organizaciones feministas y de la sociedad civil. Y desde el 2009 forma parte y participa muy activamente en la plataforma Impacto de Género Ya, bueno, que cada año elabora un análisis desde una perspectiva de género de los presupuestos generales del Estado, acompañado de un manifiesto con los resultados, y el informe resultante de este análisis se presenta a los partidos políticos en un acto de incidencia política
que hacéis en el Congreso de los Diputados. ¿Lo hacéis todos los años, no? Entiendo, o procuráis. Sí, incluso un año que hubo prórroga, hicimos un manifiesto de los no presupuestos. Fíjate. Sí, sí. Bueno, en 2022 fue reconocida por el Ministerio de Igualdad de la categoría Activismo Ciudadano dentro de la lucha feminista y contra el machismo. Y bueno, muy recientemente ha sido reconocida, ha recibido un premio de manos del Club de las 25 de esta organización en reconocimiento a su compromiso feminista, de la mano de Cristina Almeida, que es su presidenta. Y bueno, esto es algo que a mí me gusta mucho decir, que de ella las filósofas Celia Amorós y Ana de Miguel han destacado, porque además creo que es clavado, su labor por haber sabido hacer siempre de puente entre la teoría feminista y la militancia política. Y esto creo que es que te define muy bien, porque siempre hay una retroalimentación. Yo que te he entrevistado varias veces para investigaciones, pues eso, siempre hay una como retroalimentación entre el activismo, que no paras, una reflexión sobre lo que estás haciendo, lo que se hace colectivamente y tal. Pues, entonces, en el libro, en la dedicatoria de uno de los libros de historia de la teoría feminista, de la ilustración a la globalización, editado por estas dos filósofas, pues lo incluyo, ¿no? Me parece que es clave. Entonces, bueno, dicho todo esto, y sin ánimo de ser exhaustiva, empezamos por las preguntas, ¿te parece? Muy bien. Bueno, empezamos con una más general, que es: cuéntanos un poco tus inicios en el feminismo, en qué momento te empezaste a identificar como feminista tú individualmente, ¿no? Y con el movimiento feminista en tanto que espacio colectivo por otro, y cómo fue ese proceso y cuáles fueron tus referentes. Hablamos así un poquito de esto. Yo, nací en el año 49 y en pleno franquismo, claro. Entonces, la primera vez que me topé con la palabra y con que yo pensé que podía tener algo, no era propiamente feminista, sino sufragista. A mí me ha encantado siempre sentarme con las piernas en alto. Estaba así en mi casa y llega mi madre y dice: Begoña, siéntate bien, que pareces una sufragista. Y yo tenía pues 13 años o así. Y le digo: pero oye, las sufragistas no son las que defienden el voto de la mujer. Y me dice mi padre: sí, pero además de defender el voto de la mujer, van mal vestidas, no se sientan bien, no tienen novios, no se casan y tal. Entonces yo pensé, ¿no? Pues, y le dije: oye, pero lo de que defender el voto, al fin y al cabo, a ti y a mí nos interesa, ¿no? Y entonces me quedo un poco sufragista, es algo que a mi madre no le cae muy bien, pero que defiende el voto de las mujeres, cosa que a mí me conviene. Y por otra parte, se sientan cómodamente, que eso también dije: oye, ole, se visten como quieren y se sientan como quieren, me parece bien. Pero vamos, era yo pequeña. Segunda cosa que tuve yo, que no le llamábamos feminismo ni mucho menos, es que mis hermanos, que son, hola, mis hermanos, que son muy seguidos de mí, iban de campamento a la OGE, a la Organización Juvenil Española, que era de la Falange y todo eso, pero iban a Cercedilla, con tiendas de campaña, dormían en las tiendas de campaña y tal, y yo quería ir también a algo así, yo quería. Y entonces ya no, las chicas no. Hasta que una compañera del colegio, una de un curso más mayor que yo, me dijo: oye, hay chicas que también van de campamento, que son de los de Scouts, y se llamaban las guías, y entonces me metí en eso porque dije yo: bueno, es que no entiendo que tiene que ver ser chica para no poder dormir en una tienda de campaña, o sea, ya digo que no le llamábamos feminismo, pero desde luego lo que sí que me revelé yo ahí, que por qué las chicas no. Luego, yo diría que una tercera experiencia fue pues, cuando empecé a tener relaciones sexuales, el tema de los anticonceptivos. En tiempos de Franco los anticonceptivos estaban prohibidos, entonces lo que se usaba no era el preservativo, aunque haberlos había. Porque yo me acuerdo que en el rastro lo vendían, pero había como una cosa que decía: a lo mejor están rotos, y luego había también un poco como una lectura de que los anticonceptivos masculinos que se tenían que poner los hombres no nos convenían porque los hombres no tenían mucho interés en que nosotras controláramos
si nos quedábamos o no embarazadas. Con lo cual se usaba la píldora, o sea, en aquel tiempo se usaba la píldora solamente te la vendían en la farmacia y te lo mandaba un médico. Y entonces, por militancia, teníamos que ir al médico de la sanidad pública, al ginecólogo, o sea, al médico de cabecera que te mandaba al ginecólogo y el ginecólogo decía, quiero que me recete anticonceptivos. Bueno, a mí me tocaba Pontones, el ambulatorio de Pontones, y madre mía, la primera que se lo dije me puso de puta para arriba y dije, hombre, yo la verdad que ya bastante de que sabía que no me lo iba a recetar, pero una cosa es eso, otra cosa es que me eche la que me ha echado el tío y tal. Bueno, entonces eso también me pareció una injusticia, o sea, también me pareció, y ahí ya sí sabía yo, porque ya había centros de planificación familiar que los habían abierto organizaciones feministas, o sea, ya sabía yo que las feministas estaban en esa tarea y de hecho, pues eso, y ya iba yo, cuando quería de verdad una receta, me iba a un centro de planificación familiar, porque era donde, a pesar de que bueno, estaban vigilados, algunos los cerraban de vez en cuando y todo eso. Y ya cuando me empecé yo a meter de militar así de una forma constante, pues fue que casi coincidió el Año Internacional de la Mujer, el año que murió Franco. Al poco de morir Franco se celebró el primer encuentro, ¿cómo se llama?, por la liberación de la mujer aquí en Madrid. Se había hecho una plataforma reivindicativa muy unitaria de todas las organizaciones feministas. Yo estaba en comisiones obreras, había estado en la cárcel 2 veces, había conocido al MDM, al Movimiento Democrático de Mujeres. Pues una de las veces que estuve yo en la cárcel nos llevaban libros, nos llevaban comida, mantas, bueno, cosas para hacer calceta también y tal. Bueno, total, que sabía, conocía lo que hacía el MDM y a través de esas compañeras tenía la plataforma reivindicativa que había por el Año Internacional de la Mujer en España. Y al poco, en el 76, se celebró, yo estaba en Comisiones Obreras que era ilegal todavía, pero en el 76 se hizo una asamblea en Barcelona que era un poco todavía ilegal, pero ya se había muerto Franco y bueno, y entonces ahí unas compañeras empezaron a plantear que teníamos que hacer una estructura, una comisión, un algo dentro de comisiones, y además en comisiones, desde muy del comienzo del año 76, ya digo que Carmen Fraile y Nuria Casals plantearon en Barcelona esto, en aquella asamblea, sí, muy, era feminista. O sea, esto no era como vamos a hacer un banderín de enganche para que haya más mujeres en comisiones, no, 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 era para hacer un puente con el movimiento feminista muy, muy claramente. Todas las que aquí en Madrid también hubo otra compañera, bueno, empezó a ver. La mayoría eran mujeres que militaban, estaban dentro de comisiones, pero que eran de partidos a la izquierda del PC, digamos, o partidos que luego fueron extraparlamentarios. Pero bueno, en todo caso, teníamos como proyecto el hacer un puente entre el movimiento feminista, que en aquellos momentos era muy unitario, había hecho una plataforma reivindicativa unitaria, había celebrado esas jornadas, tenía su más y su menos, pero con todo eso. Y bueno, pues así fue. Comienzo un poco y a partir de que se creó en el 76 en Madrid la Secretaría de Mujer, pues entonces ya sí que, claro, ya me consideré feminista y con todo lo que lleva a ser feminista en minoría, o sea, en una organización, no solamente que fuera de hombres, porque yo antes de que me ejerciera así todos los días de feminista y tal, no me había sentido tan en minoría como cuando ya tuve que llevar la bandera del feminismo. Ajá. A ver, fuiste la primera secretaria de la mujer en comisiones obreras en el 76, como hemos comentado, has comentado. Ya ha muerto Franco, el dictador. ¿Cómo se constituye su espacio? Y bueno, hilando con esto, también decir que, bueno, que ahora el sindicato de comisiones obreras tiene en su interior pues, una base social y estructuras feministas construida por personas como tú y mucha gente feminista a través de los años. Pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿Hubo muchas resistencias, apoyos? ¿Por dónde venían sus apoyos, debates? Cuéntanos. Bueno, en comisiones obreras, bueno, primero había un movimiento feminista, esto me parece muy importante que lo, pues a plantearlo, ¿no? Porque si no hubiera habido fuera del sindicato un movimiento feminista bastante activo, esto no hubiera surgido y no hubiera surgido con el mismo contenido, ¿no? Porque otros sindicatos tenían, por ejemplo, la CGT de Francia, tenían una cosa parecida, pero que no era feminista, sino que
sacaban una revista que se llamaba Antoinette, estaba llena de recetas de cocina, de patrones para hacer esto y lo otro, o sea, no, era feminista. Y en cambio aquí, desde el comienzo, era eso, que había un movimiento feminista activo. Eh, y en el sindicato o sea, gobernaban, mandaban un triunvirato que digo yo, que eran Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y Julián Ariza. Y los tres estaban de acuerdo en que comisiones tenía que conectar con el movimiento feminista y que la manera era crear dentro, o sea, igual que había secretaría y comisión de acción sindical, de organización, de no sé qué, una se llamaba de la mujer, se llamaba comisión de feminismo, sino de la mujer, ¿no? Y bueno, ellos lo veían, digamos, políticamente, como muchas veces se ven las cosas, ¿no? Que tú dices, políticamente hay que hacerlo, pero luego en el día a día, francamente, no encontraban el momento de que eso tuviera encaje en el sindicato. Entonces yo me encontraba todo el rato como mendigando, ay, por favor, que yo quiero meter un punto y que queremos plantear esto para el Congreso, hay que tal. Y eso a mí se me hizo, estuve cerca de 4 años, se me hizo cansadísimo. Yo cuando me propusieron repetir, se me hizo cansado por eso, porque yo estaba contenta de ser de comisiones y cuando me dijeron que si quería repetir otra vez el segundo congreso, yo digo no, porque voy a terminar odiando a comisiones. O sea, comisiones es como mi adversaria, a quien siempre tengo que convencer de una cosa de la que no, casi nunca convenzo. Entonces, no puedo tener esa intensidad, digamos, o sea, yo sigo siendo de comisiones y como mi madre, ¿no? Pero aquella cosa. Y luego, por otra parte, había dos fórmulas. O sea, había gente que no quería que se constituyera la Secretaría de Mujer, porque, a ver, esto, acabo de estar en una jornada y sé que a algunas compañeras del MDM les sienta mal. Entonces yo, como lo viví, fue que a la vez que comisiones tenía este proceso de, que digo, la Asamblea de Barcelona, el constituir formalmente la Secretaría, meterlo en los estatutos, que la Comisión de la Mujer llevara reivindicaciones al Congreso, que, en fin, que tuviéramos ya un funcionamiento constante. Pues el Movimiento Democrático de Mujeres convocó unas jornadas de la mujer trabajadora. Primero, no apoyaron, o sea, había mujeres del MDM que eran trabajadoras y que podían haberse metido en todo esto que hacíamos dentro del sindicato y no se metieron y paralelamente montaron las jornadas de la mujer trabajadora, y bueno, pues hablaron mucho de esto y tal, bueno, porque ellas creían que ellas tenían más mujeres trabajando. Yo no sé qué les correspondía a ellas hacer esa tarea, ¿no? Y sí, esa polémica, yo creo, en todo el tiempo que yo estuve, y yo creo que de alguna manera persiste, ¿no? Es que hay que tener suficiente autonomía en un órgano feminista dentro de una organización mixta, tiene que tener suficiente autonomía como para decidir sus posturas, sus prioridades, sus alianzas, su funcionamiento, ¿no? Pero a la vez tiene que tener la suficiente interlocución para no ser como una especie de un satélite desconocido que anda por ahí. Entonces, claro, el equilibrio entre tu autonomía y tu capacidad de interlocución, hay que estarlo siempre negociando, ajustando, tienen momentos mejores, peores. Entonces, bueno, yo comprendo que eso todas las organizaciones así, o sea, todas las mujeres feministas que están dentro de organizaciones mixtas, donde el feminismo, incluso cuando dicen, es que ahora yo ya he decidido en el Congreso que me llamo sindicato feminista o partido feminista, y bueno, tú te pondrás un título en un Congreso, pero no es tu prioridad, mientras que para las otras sí. Pues por ahí va la otra pregunta, o sea, pero ya que lo cogieras en el momento actual, o sea, que profundizaras más en el momento actual, ¿cómo valoras la presencia feminista desde tu posición actual en los sindicatos y, bueno, también en general? Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero lo coges por donde quieras, ¿sí? En instituciones como el Consejo de las Mujeres, de la que, bueno, o partidos políticos como Partido Comunista, Izquierda Unida. Entonces, un poco cómo valoras este tándem, que un poco lo has dicho, pero más llevado al momento actual, entre lo que es el feminismo dentro de las instituciones. Bueno, yo creo que para estar dentro de una institución, por ejemplo, cuando me nombraron en la Comunidad de Madrid,
Yo en aquel momento no estaba militando en política, pero entendí que no se puede estar en una institución sin estar en un partido político, porque te meriendan los otros partidos políticos, ¿no? O sea, y además entonces yo era Izquierda Unida, gobernaba el PSOE, pero el PSOE necesitaba el apoyo de Izquierda Unida, porque fue un periodo que Leguina no tenía suficiente, le faltaban pocos votos, 3 o algo así, pero sí que necesitaba apoyo. Bueno, de eso lo sabemos ahora más. Y, y entonces, bueno, creo que es muy importante que las mujeres, que haya mujeres en los partidos políticos y que haya mujeres en los sindicatos. Yo a las mujeres de los sindicatos las veo como más tranquilas y más perdurables, o no sé cómo explicar. Es decir, en los partidos políticos veo que las mujeres viven todavía muy dramáticamente el ser responsables de mujeres y de hacer este trabajo, ¿no? Lo percibo así. Creo que, claro, los partidos tienen que estar cada 4 años presentándose a las elecciones, suben, bajan los votos, ahí es muy tenso eso, ¿no? Y entonces admiro a las que están, las considero nuestras interlocutoras, no me gusta nada puentearlas, hay compañeras que dicen, bueno, pues si la responsable de la mujer es Nelly, pues yo como por encima de ella está Pedro, me voy a Pedro, que tengo posibilidad de hablar directamente. No me gusta eso. Creo que hay que reconocer esas estructuras que hay en los partidos, en las instituciones igual. Hay gente también que plantea a la directora general de la mujer o no sé qué para ir directamente a otro que conoce y que no me gusta. Creo que hay que reconocer como interlocutoras y como compañeras a las que están ahí y que defienden por lo que consideran. O sea, mm, ahora, lo que yo veo es que el movimiento feminista ya entonces, porque al muy poco de empezar la democracia y que estaba la UCD todavía, cuando unas compañeras empezaron a pedir, igual que los sindicatos habían pedido locales que eran del patrimonio sindical o bien de la anterior a la guerra civil o delante, que se había formado con las cotizaciones durante el franquismo y tal, pues entonces también fueron unas cuantas a pedirlo de la sección femenina. Era igual, o sea, había unos locales de la sección femenina y fueron a pedir barquillo y tal, ¿no? Y la mitad no quisieron, no querían hablar. Ya entonces, o sea, siempre en el feminismo hay una componente muy anti-instituciones y muy anti el diálogo con las instituciones. Eso ahora, después de 15M, también ha aumentado quizá, pero lo ha habido en todo el tiempo que yo llevo, que ya son casi 50 años. Entonces, bueno, a mí me parece que sí que hay que dialogar, a ver, con las instituciones que son democráticas, es decir, que las ha votado la gente y que a ti te gustará más o menos que voten al partido que está gobernando, pero ha sacado unos cuantos millones de votos y tiene que gestionar lo público, ¿no? Entonces, yo eso sí lo creo. La fórmula del Consejo de Mujeres, esto, con María, por ejemplo, el foro tuvimos una época que apostamos mucho, mucho por eso. O sea, no solamente que yo me presentara, que fue un poquito también de carambola, como son casi siempre las cosas estas que dan o que te proponen o que te designan, son siempre un poco que pasabas por ahí en el momento oportuno o que alguien habló de ti en ese momento. Pero bueno, a lo que vamos. Yo sí curra mucho, porque creía, y además habíamos analizado mucho el modelo precisamente de los sindicatos. Por eso digo que profesión para mí es como mi madre, porque yo muchas cosas las he aprendido ahí. Y, y decíamos, pues mira, es un consejo, es una estructura, por una parte que puede ser plural, porque una de las dificultades que hemos tenido las organizaciones feministas para hablar con los partidos políticos es que nos dicen que nos pongamos todas de acuerdo. Es una manía que tienen, pero de décadas y décadas. Es decir, cuando estáis todas de acuerdo venís, y claro, yo siempre decía, oye, esto venimos al Congreso de Diputados, justamente donde a ti te dejan ser del partido uno, al otro del partido 5 y al otro. Es decir, que yo no os pregunto a vosotros el día que pongáis todos los partidos de acuerdo, entonces hablamos con vosotros, entonces ¿por qué nosotras tenemos que ser diferentes? O sea, nosotros somos plurales como lo sois vosotros, joder. Entonces lo que venimos a decir lo decimos, si os convencemos bien y si no os convencemos no nos vengáis con una penalización porque hay otras feministas que no están de acuerdo con nosotras. Total, que veíamos que un consejo podía ser plural, podía ser un espacio. Yo el tiempo que estuve 4 años en el Consejo de la Comunidad de Madrid, la verdad que luché muchísimo para que
compañeros del movimiento feminista que estaban fuera, o sea, que no creían en las instituciones y por tanto no creían en el Consejo, pues que participaran y que vieran que aquello no se comía a ninguna feminista cruda, aunque desde luego había pues mujeres más diversas que las que nos juntábamos en las coordinadoras feministas, porque en los consejos, pues claro, enseguida cada partido te manda a sus organizaciones afines, esto es inevitable, y no digamos ya si hay subvenciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creía que eso podíamos seguir un proceso parecido al que habían hecho los sindicatos hace un siglo con la negociación colectiva. Es decir, llegar a espacios de negociación colectiva de sus condiciones y tal, ¿no? Y sin embargo, ahora creo cada vez menos, porque de hecho, los consejos, hay un mogollón de consejos de mujeres, pocos. Existe uno estatal y hay algunos autonómicos, muy poquitos. Han ido eliminándolos, unos, digamos, violentamente, como Esperanza Aguirre, el de la Comunidad de Madrid, y otros se han muerto casi por inanición. Pero es que no hemos logrado que los consejos sean realmente un espacio de unidad, de reivindicación, no tanto de acción, porque yo creo que la unidad de acción del movimiento feminista tiene que ir muy orientada a la calle, más a manifestarse en la calle que a ir a... Pero también hay que ir a pedir unos locales o pedir una liberación de una mujer que ha metido presa o pedir, o sea, también hay que ir a reivindicar cosas así que ellos pueden hacer inmediatamente, ¿no? Y los consejos en general, eso, no sé, no lo hemos conseguido. Sería largo de analizar. Muy bien. Y bueno, ya pasando a la actuación del gobierno, ¿no? ¿Cómo valoras la actuación del gobierno de coalición respecto a sus políticas feministas y la tensión PSOE-Podemos dentro del mismo para enarbolar la bandera feminista para lo bueno y para lo malo? Claro, ¿quién diría que ahora es un territorio de contienda enarbolar? Que el insulto es que te digan que no eres feminista en estos espacios. Cuando antes Bueno, era es que como... antes del gobierno de coalición ha pasado una cosa que yo creo que tiene bastante que ver, que ha sido el movimiento 15M. O sea, en el 15 de mayo, ¿no? De 2011, pues sale un movimiento importantísimo porque en plena crisis, en una crisis brutal económica, que además afectó muchísimo a los jóvenes, o sea, yo aquella, ¿cómo era? Sin futuro, sin casa, sin curro, sin futuro, ¿no? Aquel fondo negro con letras amarillas, todavía me ponía la carne de gallina porque es que era así. Entonces, que los chicos y las chicas tan jóvenes pasaran de estar todo el rato enfurruñados a llenar las calles, arrastrarnos a los que no éramos tan jóvenes, movilizar todo lo que movilizaron, señalar tanto, ¿no? El tema económico, por ejemplo, que a mí siempre me parece muy importante, la verdad. Bueno, pues a mí aquello me parece que fue muy importante y que hay como dos herederos del movimiento 15M como tal, ya prácticamente no existen casi nada. Ha dejado algunas cosas, no solamente, pero sus principales herederos fueron por una parte Podemos, que Podemos como partido explícitamente dijo que se declaraba heredero del 15M, y por otra parte el movimiento feminista, donde, bueno, pues es que o sea, hay al principio las feministas del 15M hacían todo en paralelo, ¿no? Que llega el 8 de marzo, el 15M por un lado y las feministas de antes por otro. Que llega el 25 de noviembre, el Día de la Violencia, lo mismo, todas así. Y hasta que llegó un día del aborto, el 28 de septiembre, y estábamos organizando una manifestación que la verdad que, salvo el periodo de Gallardón, nos movilizaba muchos miles ese día, y dijimos, oye, mira, las de 15 me están convocando en un sitio raro, en la Puerta de Toledo, una manifestación que iba de la Puerta de Toledo, por el viaducto, y luego entrar por la calle Mayor, y encima se puso a llover y un viento, y bueno, pero el caso que dijimos, nos juntamos a ellas, no nos importa que ellas llevaban un coño, no creo que se llamaba, el coño el gigante, así, dijo, nada, nos ponemos detrás del coño y de la pancarta que lleven, y de ellas, y de todo lo que haga falta, porque queremos sumar, necesitamos ser
2 y 2 en vez de ir así. Y a partir de ahí se rompió aquella dinámica de dos cosas así, ¿no? Y desde luego yo estoy contentísima. De las cosas buenas que me han pasado a mí en la vida es haber cogido toda esta entrada de las jóvenes en el movimiento feminista, con las que he diferido antes, porque de esto han pasado ya 12 años, y difiero, y luego además ellas, pues una de las cosas que tienen es que lo de los quinquenios de feminismo y tal, pues los hacen intermitentes, aparecen, desaparecen, principalmente por razones de que las que entraron como estudiantes dejan de ser estudiantes y tienen que buscarse un empleo. Y buscarse un empleo hoy es irte a donde las chimbambas y desaparecer 2 años. En fin, un poco su vida es así, mucho más aparecer, desaparecer que la nuestra cuando teníamos su edad. Entrabas a trabajar y entraba fija. Eh, pero, bueno, pues eso, que buenísimo que el feminismo tenga un relevo joven tan potente, pero que tiene su dificultad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el PSOE no admite, por ejemplo, esto. El PSOE cree que es como que tiene la patente del feminismo y que dicen, y es verdad, que cuando han gobernado han hecho cosas, pero que a Podemos le niegan todo. Entonces, los de Podemos también creen que el 15M y todo el movimiento feminista este rejuvenecido también es todo suyo. Pues poco, o sea, ahí hay mezclas, ahí hay... Y luego, por no hablar ya de que Podemos tiene un montón, pero una cosa muy... Sí, que no lo he visto yo en otro partido, de gente que hoy es acérrima de Podemos y dentro de 2 años es acérrima contra Podemos. O sea, esto también. Sí, es ahí que se generan, ¿no? Pero Sí, eso, porque yo misma, yo estaba en Izquierda Unida y he dejado de estar, pero no he tenido esa animadversión hacia Izquierda Unida en absoluto. He seguido votándola y todo, y sí, no sé. Bueno, entonces yo creo que sí, que ha habido también mucho, o sea, por una parte, yo la primera vez que hay un gobierno en el Estado que yo he votado, te digo sinceramente, aunque el voto sea secreto, y he votado a Unidas Podemos, pero el feminismo se ha convertido en una materia de contienda entre los dos partidos de la coalición y yo creo que incluso antes de que hiciera nada el Ministerio de Igualdad, ha habido gente que ya se la ha jurado. O sea, es que yo he estado en reuniones donde he visto como a las 3 semanas de estar Irene Montero ahí, ya han empezado a montarle cosas. O sea, cosas negativas, quiero decir. sí. Eh, bueno, ¿qué debates del movimiento feminista consideras que se arrastran? Bueno, un poco también en la línea de todo lo que has comentado, de la doble militancia, de demás. ¿Y cuáles te parecen nuevos? Pues eso, la doble militancia, el feminismo de la igualdad versus de la diferencia, el tema de la prostitución, el transfeminismo, que ya es otra cosa más de los últimos años. ¿Cómo ves todos estos debates? Creo que es muy amplio, sí. Mucho, Lo sí. coges por donde No, pero te parezca que tenga más relevancia, que te lleve a ti. es que lo que tiene interesante la pregunta es que hay temas que parece que se resuelven, pero que se vuelven otra vez a salir, a lo mejor con un poquito de variante. Por ejemplo, el tema de la doble militancia, o no, que parece que fue, bueno, parece que se dice casi siempre, que fue el tema de las jornadas feministas del año 79, ¿no? Y que hubo una escisión del movimiento feminista por ese motivo. Aquí las dobles militantes, que no todas eran, yo sí era militante, bueno, pues era militante, no estaba entonces en una organización feminista, estaba en la Secretaría de un par de comisiones, en comisiones esto, y estaba en el PC, me imagino, entonces, sí, sí, seguro. Y, pero bueno, había muchas compañeras que defendían que se podía militar a la vez en un sindicato o en un partido, aunque ellas no lo hicieran. Lo mismo que yo lo defiendo ahora y yo no lo hago, ¿no? Pero me parece fenomenal que haya otras que tengan esa energía y esas ganas, ¿no? Entonces, eso ahora sigue siendo un tema muy importante porque muchas de las divisiones que hay en el feminismo actualmente son con relación a estos dos partidos precisamente de la coalición eh, electoral, es decir, PSOE y Podemos. Muchas cosas que aparentan que son debates
intrafeministas y son debates bastante inducidos desde fuera, con una particularidad, que antes, si tú eras de comisiones, ibas diciéndolo. Ah, sí, yo vengo aquí porque soy de tal. Y ahora, en cambio, justamente con una herencia perversa, a mi juicio, del 15M, es que ahora nadie es de nada, todas somos iguales, esto es una asamblea, aquí todas somos iguales, cada una que diga lo que quiera y veréis que puede salir lo tuyo, lo improvisado. Yo sigo creyendo lo que escribió Joe Freeman en los años 70, en la tiranía de la falta de estructuras y la falsedad del asamblearismo como sistema más democrático que el otro. Yo prefiero los pactos explícitos, saber lo que piensas tú, saber si tú perteneces a esto. Primero porque creo que es una fortaleza del feminismo, que haya mujeres que pertenezcan, además de a esta reunión en la que estamos, que pertenezcan a un partido, que pertenezcan a un sindicato, que pertenezcan a una asociación de vecinos o a lo que sea, pero por eso nos enriquece. La diversidad es, al fin y al cabo, una representatividad de una sociedad diversa también, ¿no? Por no hablar de eso, de que es mucho más sencillo hablar con un partido o con un gobierno cuando hay aquí una amiga que les conoce. En los comienzos del 15M, que fue bueno, no tan comienzo, porque bueno, no sé si me estoy enrollando mucho. No, está bien, ¿verdad? Pues Manuela Carmena ganó las elecciones en el 2015. Sí, yo creo que Sí, 15 y 4, 19, sí. ¿Con el 19? No, en el 19. Bueno, en el 15, sí, en el 15 ganó las elecciones. Entonces, ella había ganado las elecciones en mayo, que son siempre las elecciones municipales, ¿no? Y el 7M de 2015, la marcha contra las violencias machistas fue el 7 de noviembre de ese mismo año. De manera que lo estábamos preparando, por una parte, recién realizadas las elecciones municipales y a punto de realizarse unas elecciones generales que tocaban un poquito después de noviembre o esto, ¿no? Bueno, pues muchas compañeras venían a 7N en este plan de que aquí nadie es de ningún partido y tal, y al día siguiente venían diciendo, yo represento al ayuntamiento porque me han nombrado la directora de no sé qué, o me han nombrado concejala. Ya, es mucho mejor que tú esto lo hubieras dicho desde el comienzo, nos ahorra todas pérdidas de tiempo y malos entendidos y todo esto, ¿no? Pero no sé por qué en el 15, o sea, es que claro, el paso este que hizo tanto Podemos a constituir como partido un movimiento como el 15M, que no era un partido en absoluto, como también la candidatura de Ganemos Madrid, no, se llamó lo que ganó. Más Madrid. Más Madrid ahora. ¿Perdón? Más Madrid Es posterior. Es Ya, posterior, sí. lo de Manuela Carmena, que ese primero empezó como Ganemos y luego tenía otro nombre, ¿no? Sí. Pues ahora Madrid. Sí, como muy... Ha habido... Es que ha cambiado mucho los nombres ahora que se nos Es que todo eso es bastante importante, me parece a mí, porque tiene bastante que ver con la tiranía de la falta de estructura. Pero tiene que ver con que tú, tu marca de electoral, le das poco valor y no la defiendes. No digo una asamblea feminista que al fin y al cabo es un sitio menos, sino ni siquiera el electorado hacen valer, esta es mi estructura, le hemos llamado lo que sea y yo voy con esto y tal, ¿no? O sea, yo creo que esto es una cosa que no me gusta. Ahora, me aguanto, porque el feminismo ha entrado mucho en eso. O sea, todavía en el 7N de 2015 sí que se firmó como organizaciones feministas la convocatoria de la marcha, pero de las cosas importantes que ha ido habiendo en todos estos años, desde que Gallardón y Rajoy quisieron recortar el aborto, 2013, desde 2013 hasta 2023, que estamos en estos 10 años, que han sido los años, vamos, de mayor esplendor del movimiento feminista. Yo me encantaría que esta Clara Campoamor resucitara por 2 minutos o 2 segundos y pudiera haber visto esas manifestaciones de cientos de miles de personas. O sea, cuando a ella le negaban el voto de las mujeres diciendo no veo miles de mujeres en la calle, ¿no? Pues es que hemos visto centenares y que sumado en todas las ciudades eran millones de mujeres. Entonces, bueno, este periodo de esplendor ha ido acompañado de eso, de que las organizaciones más sólidas,
Digo sólidas en el sentido de que tienen una presidenta, unos Una estatutos, un estructura. régimen, una Sí. estructura. Pues han ido a menos y además mm, algunas hemos seguido diciendo, bueno, estas tías jóvenes son así, pues vamos, como son, ¿no? Pero hay otras que se lo han tomado casi como una afrenta, el que no hayan querido o bien incluirse en las organizaciones que existían o bien crear organizaciones parecidas, ¿no? Oye, no sé, que la realidad o la coges o te quedas tú, no sé. Pero bueno, no sé, me parece que ese es uno de los debates que había y que hay. Lo de la diferencia que tú dices, yo esto lo he percibido en la... Sí, sí. Fíjate, que yo creía que eso ya se había pasado de moda, ese debate, porque parecía que ya no sé, en esos términos no se hablaba de feminismo, de la igualdad y de la diferencia. Y cuando ha habido ahora una mesa de cuidados que ha creado el Ministerio de Igualdad, el tema de la maternidad ha adquirido una... Porque objetivamente los cuidados, sí, los dos grandes momentos de la vida que se necesitan cuidados es o cuando eres niña o niño o cuando eres una persona adulta dependiente, que suele ser cuando ya tienes muchos años, ¿no? Bueno, y de repente lo de ser madre, ahí yo he visto que hay un montón de organizaciones, unas que ya existen desde hace bastante tiempo y otras que son nuevas. Ser madre es como lo más, lo más, lo más. Claro, yo he vivido el franquismo y he visto cuando ser madre era lo más, lo más, lo más. Y sé que no, que una mujer es algo más. Incluso si opta por ser madre es algo más. Y que convertir en la maternidad tu identidad, tu militancia, tu forma de estar en el mundo, primero, eso es la diferencia, porque es como decir a los hombres, jódete, que tú no puedes parir. Y entonces ahora yo, como puedo parir, cojo esto como mi arma fundamental y tal, ¿no? Y claro, de ahí pasado, primero, a estar hablando todo el rato, somos madres y requete madre. Y segundo, eh, a pedir, plantear cosas en leyes que están sobre la mesa, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, sustituir, o sea, en vez de, o sea, nosotras, yo en donde estoy y donde estoy desde hace mucho tiempo, reivindicamos las escuelas infantiles, no obligatorias, por supuesto, pero sí que haya lo que decía ya la LOCSE hace 30 años, ¿no? Que satisfacieran en la red pública la demanda. Es decir, que no quedara gente en lista de espera y que fueran gratuitas o, claro, o sea, como, y considerarlo como parte del sistema educativo y tal. O sea, esto llevamos mucho tiempo, ¿no? Defendiéndolo y no solamente nosotras. Bueno, pues ahora, por ejemplo, hay compañeras que lo que piden es que se le dé un dinero a la madre que dicen que es para educar ella a su hijo en casa. Pues primero, no es lo mismo, suponiendo que fuera verdad, y lo segundo es que en muchos casos no es ni siquiera eso. Es un dinero para contratar a otra mujer que te cuida al niño mientras tú trabajas, pero te lo cuida en tu casa, porque te parece más, no sé cómo decirte, que lo controlas más, Lo de apego, el de apego apego. o algo de eso. Bueno, pues eso es que a mí eso no estoy de acuerdo. Creo que es lo mismo la diferencia. Creo que un problema muy importante que es el de la maternidad, que sigue siendo una cosa que las feministas siempre tenemos que tener presente y que actualmente la tasa de nacimientos que tenemos no es una muestra de libertad, es una muestra de que, bueno, y lo dice el propio INE, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Una proporción altísima de las mujeres de 25 años han decidido ya que no quieren ser mujeres porque lo consideran incompatible con tener una vida profesional y una autonomía, una independencia económica. ¿No? Eso me parece un fracaso tremendo, ¿no? Ser madre lo han dicho las mujeres. Sí, Perdón, ser madre. Perdón, mujeres, otra cosa. Bueno, pues bueno, ese debate, por ejemplo, ha vuelto a renacer por ahí. Y luego, el tema de la prostitución. En el tiempo que yo llevo en el feminismo, siempre pasa un poco, bueno, siempre no tiene altos y bajos, ¿eh? Pero siempre pasa un poco lo mismo con la prostitución, que nunca se llega a abordar, pues hay algunas organizaciones, muy pocas, que se dedican prioritariamente o bien a paliar los efectos de la prostitución en mujeres que ya están ahí, como Abraham, por ejemplo, ¿no? Lleva muchos años trabajando así, o bien
luchar por la vía de una ley y de una política pública quede prohibida la prostitución y tal, ¿no? Como la plataforma esta de Saro Carracedo y eso. Bueno, son organizaciones, ambas, APRAM y la Plataforma por la Abolición de la Prostitución, que han gastado poco tiempo en ir a cosas comunes para ir permeando, para ir introduciendo, porque muchos otros temas han ido ganando espacio dentro del conjunto del feminismo gracias a que las mujeres que lo han defendido como prioridad han tenido la paciencia de convencer, de explicar, de aguantar, que hoy es tu tema, pero mañana es el mío. Es decir, de todo lo que conlleva el participar en la unidad del movimiento feminista, ¿no? Y sin embargo, yo creo que el tema de la prostitución no ha habido suficiente gente ni organizaciones concretas que hayan tenido realmente ese trabajo que yo creo que era necesario para cambiar. Y sin embargo, De diálogo, ¿no? ¿Te refieres de de diálogo? diálogo y de convencer, de dar razones, de no poner las cosas como elige ya, ¿no? O eres abolicionista o eres revolucionista, ¿no? No, es que a veces hay que ver qué conlleva una cosa y otra, y el corto plazo y el medio plazo, y yo qué sé, o sea, y luego también una cosa bastante importante, creo yo, ¿no? Que es que no hablemos siempre por boca, o sea, que las que no ejercemos la prostitución hablemos como si la ejerciéramos, o las que no somos empleadas de hogar, hablemos como si lo fuéramos. No, hay que dejar que las propias, que son una cosa u otra, hablen con su propia voz, ¿no? Porque algo ganamos, ¿no? Con eso. Y bueno, la prostitución es sobre una vez, casi siempre yo lo que he vivido, ¿eh? Casi siempre la prostitución salía y era para el 8 de marzo un poquito de difusión, que las reuniones de preparación del 8 de marzo hasta hace 10 años eran muy cortitas, ¿eh? Eran cómo hacemos la manifestación, qué ponemos en la pancarta y un poco más, o sea que a lo mejor en 2 reuniones de 2 horas cada una ya nos lo habíamos ventilado, no como ahora que hacemos reuniones de todo el año, de 11 horas, etcétera. Pues bueno, que yo pienso que eso, que el debate de la prostitución ha estado siempre ahí y que en los últimos años pues ha habido un sector en que lo ha querido convertir como en una cosa de que quien no hable de la prostitución y que no se declare abolicionista llevando un cartel aquí que ponga ser abolicionista, no es feminista. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque me parece, yo estoy en contra de la prostitución, yo quiero que de verdad desaparezca la prostitución, pero desde luego, porque yo me ponga un cartel y porque no te coja el teléfono ni te dirija la palabra porque tú no te pongas el mismo cartel, es que estoy convencida de que así no se avanza mucho. Y de hecho, vuelvo a decir, es que desde que hubo un sector de organización, entre ellas la que yo he pertenecido 30 años, ¿no? Que de repente dijo, ahora solo nos dedicamos a la prostitución, pues que hemos avanzado, sobre todo que han avanzado las mujeres que están en prostitución. Pues yo creo que no mucho y que sin embargo el enfrentamiento y la división del feminismo ha sido muy grande. El tema que tú has puesto también en la pregunta y de la transexualidad. Sí, yo creo que ese tema es diferente y para mi manera de ver ese sí que es un tema nuevo, creo yo. No quiero decir que no haya habido personas transexuales antes. O sea, yo por ejemplo lo que sí que viví es cuando yo lo asocio a Empar Pineda. Empar Pineda vivía en Barcelona y se vino a vivir a Madrid. Y entonces empezó el debate sobre el lesbianismo y ella empezó a decir que las feministas teníamos que hablar de lesbianismo. Y me acuerdo que yo le dije, joder, Empar, sí, ahora no hablamos, ya nos tachan de lesbianas a todas y nos dicen que estamos ahí porque odiamos a los hombres y tal, como empezamos a decir eso, y mira, sin embargo, en pares de las que tuvo la paciencia de convencernos, a mí me convenció. O sea, porque era verdad que el lesbianismo era como, no sé cómo decir, era casi como un insulto. Era la descalificación. Sí, era la manera como de imaginar el feminismo, es decir, ahí solamente están una minoría, solamente les interesa a pocas y tal, y quitar. Y sin embargo, no, porque, o sea, lo primero, no sé, según hablo, estoy quizás insistiendo mucho en una cosa, pero es que no sé si os pasa a vosotras, que hay veces que a fuerza de decir algo hacia afuera,
piensas que lo llevabas dentro y que no te habías dado cuenta, ¿no? Y yo pienso que la gente que tiene la paciencia de convencer tarda más. Y a veces no convence, o no convencemos, porque yo también intento convencer de cosas y no lo consigo. Pero cuando logra que algo cuaje dentro del feminismo, y he vivido, esto sí que lo he vivido muchas veces, reivindicaciones que antes no estaban y que entran, o bien porque viene alguien que es que lo está viviendo y que le urge, mira, tengo enfrente a Nelly, o sea, nos está dando todo el día la vara con la situación de las mujeres en Irán, ¿no? Y convence, primero porque viene en primera persona, porque no intenta que se lo hagamos a domicilio, sino que ella coge y gasta un montón de tiempo en venir a cosas donde no vamos a hablar de lo suyo en primer lugar. Y lo segundo, pues porque nos va enseñando realidades que no están en nuestra conciencia, en nuestras neuronas, no sé. Y entonces, pues creo que esa paciencia, hay gente que no la tiene, que cree que está en posesión de algo muy justo y muy bueno. Y la transexualidad, a mí me parece que todo el cambio que ha habido en el movimiento LGTB es diferente. Es diferente. Primero, yo soy de los que creo que el movimiento feminista y el movimiento LGTB son dos movimientos, no son el mismo. Eso no quita, el movimiento feminista tiene mucho interés en el tema de la sexualidad, tiene mucho interés por lo que decía que me convenció la Paz Pineda y otras, pero vamos, la personifico un poco en ella porque era muy persuasiva. Eh, pues que tenemos cosas comunes. Pero en el movimiento LGTB hay hombres que son hombres, hombres, o sea, por muy gays que sean, son un poco feministas, sinceramente, y bueno, yo creo que el feminismo, y eso también es una cosa que Podemos nos quiso matrimoniar a la fuerza, pues antes de las elecciones del 2015 que hemos mencionado, me acuerdo que hicieron un foro muy interesante en Vallecas, y entonces nos invitaron diciendo que iba a haber un espacio de feminismo y resulta que llegamos allí y estábamos casadas, como igual que los matrimonios concertados que hay en Afganistán y en otros países, pues llegamos allí y estábamos casadas con el movimiento LGTB, Q y muy de trans de aquel momento que no era igual que ahora mismo. ¿Eh? Ahora yo creo que la representación del derecho a la transexualidad la hacen personas diferentes. Entonces estaba muy vinculado también a la prostitución. Yo me acuerdo que de hecho las compañeras una compañera parece que la estoy viendo que habló allí mucho y que hablaba muy agresivamente contra otras personas que estábamos allí, pues ella se dedicaba a la prostitución y además, no sé, o sea, bueno, yo creo que el tema de la sexualidad está cambiando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y esto es una realidad objetiva, que personas de mi edad nos cuesta mucho, o por edad, o yo, a mí por lo menos, ¿no? Porque a lo mejor otra persona de mi edad resulta que lo entiende todo, pero la pulsión sexual no es la misma normalmente a los 74 años que a los 24. Y no es la misma. Entonces, todos los temas estos que tienen que ver con la sexualidad, pues oye, a mí me interesan menos ahora que cuando ejercía más. Entonces, eh, o sea, está muy cambiado. Entonces yo intento vivir y dejar vivir. O sea, si hay gente para quien eso es importante, hombre, pues que puedan realizarlo y que no tenga que ser, no sé, un motivo de discriminación o de sufrimiento o sea, Yo te preguntaba también por el tema del transfeminismo más entendido como, o sea, por el lado del sujeto político del feminismo. Que, bueno, este planteamiento transfeminista es que sujetos son todas aquellas personas que están afectadas, o sea, a las que perjudica el patriarcado. Entonces, bueno, pues ahí hay posibilidades de establecer alianzas con otras luchas, entonces se hace algo mucho más amplio. Pero por otra parte también encaja muy bien con lo que siempre vamos, prácticamente unánimemente por parte del feminismo, quitando a lo mejor un feminismo de la diferencia muy cerrado en ese sentido y tal, de que somos solas, o sea que necesitamos a los hombres y que, bueno, pues, que necesitamos
Sí, pero Entonces, claro, todo esto es son dos cosas distintas, muy distintas, creo yo. Yo particularmente sí creo que el feminismo tiene que tener alianzas e intentar acertar en las alianzas, que a veces que te alías con alguien, esto está muy en la historia del feminismo, porque claro, siempre hemos aprendido que las de Seneca Falls estaban muy, muy aliadas con la abolición de la esclavitud y fueron los abolicionistas de la esclavitud los que las dejaron a ellas un poquito en la cuneta, con lo cual dijeron, pues ahora vamos solas, ¿no? Porque esta alianza nos ha funcionado mal. O sea, bueno, yo sí que yo creo mucho en las alianzas del feminismo. Creo que el feminismo no es un gueto, no es un y desde luego lo que no creo nada, y en esto también vuelvo a una histórica del feminismo pues en Paz Pineda, la misma, por cierto, que decía que el mayor enemigo del feminismo es el feministómetro. Estoy 100% de acuerdo. La gente que le parece que el feminismo es ella, y espejito, espejito, ¿hay alguna más feminista que yo? El espejito le dice, no, tú eres la más, y el día que las traes de Blancanieves es más que tú, ya estoy celosa de Blancanieves. No, por favor, cuanto más seamos mejor. Si diversas tenemos que ser por, no sé cómo decir, por necesidad, porque es que queremos representar a la mitad de la población del mundo, que somos diversas de edad, de clase social, de país, de 200 millones de cosas. Entonces, y claro, por ejemplo, la alianza con el feminismo es imprescindible, digo, con el feminismo, perdón, con el ecologismo. Es imprescindible en el tiempo este que estamos. ¿Quiere decir que tengamos que hacernos todas híbridas de no? Yo pienso que nos trae más cuenta hablar con las organizaciones feministas y que ellos nos reconozcan también a nosotras como interlocutoras, a las que somos feministas activas. Y decir, no, no, hay cosas que el planeta no es ni vuestro ni nuestro, es de todos. Vale. Bueno, con respecto a la incidencia política sobre las instituciones, que me parece que es una parte muy interesante que tú siempre has tenido ahí muy clara, eh, defendiendo que las grandes movilizaciones tienen que servir para algo, que no puede ser algo hasta el día y bueno, ya está. En este sentido, ¿crees que las grandes movilizaciones feministas sin precedentes que ha habido en los últimos años, pues desde el Tren de la Libertad, el 7N, las movilizaciones, las protestas por la sentencia de la manada, el 8M de las reglas feministas, ¿crees que han servido para, a ver, sé que han servido para algo, pero bueno, que profundizaras cómo lo ves tú desde ese planteamiento tuyo de la incidencia política, de cambios reales y políticos? La movilización por el aborto es clarísimo que vamos, que hizo caer a Erdogan como ministro, que les hizo retirar la reforma, que era durísima, la reforma que estaba planteando Gallardón es que ni siquiera reconocía, o sea, no es que quitara la ley de plazos, es que ni siquiera reconocía los tres supuestos que había habido en la primera externalización parcial y tal, ¿no? Entonces, ahí fue clarísimo. Y yo creo que esta última reforma que se ha hecho, que ha vuelto a dejar a las mujeres de menos de 18 años la decisión de abortar sin autorización de los padres y tal, es una complicación tremenda eso. Ellos lo meten porque se ven muy padres y tal, pero luego ha sido muy complicado el aplicar eso. Bueno, la del aborto, que fue el 2013-2014, sin duda, y ha tenido efectos hasta la modificación muy reciente de la ley de aborto, que tiene lo de las menores, que se haga la sanidad pública. Lo que no hemos logrado ni con aquella ni con esta tal es la educación sexual. Es tremendo, ¿no? Que todavía estemos sin que haya educación sexual generalizada para todos los niños y los adolescentes. Bueno, la otra, el 15M, muchísimo en el Pacto de Estado, que es un tema que no es tan... No sé El 7M. El 7M. Esto tiene que decir todo mal, ¿no? El 15M, ¿no? Claro, es que ahora El 7N de 2015 era contra la violencia machista. Y en el 2017, 2 años después, se hizo el Pacto de Estado contra la violencia de género, que es ya la panacea universal. Ahora, ayer mismo hay una conferencia de igual y una compañera habló de las limitaciones del Pacto de Estado y tal, pero que duda cabe que
O sea que ahora mismo Vox, que es el más interesado en quitar de las políticas públicas el concepto de violencia de género y los servicios y todo eso, tiene una dificultad en el pacto de Estado. Y ahí vamos a ver que el PP no le conviene mucho, además sí, es muy, muy, muy importante lo que está pasando con violencia de género en estos momentos de formar gobiernos autonómicos, municipales y vamos a ver el Estado, es súper importante porque es evidente que Vox esto sabe lo que quiere y lo que quiere Vox no, es lo contrario a lo que queremos nosotras. Esto está súper claro. Y entre medias, a ver, al PP si le arrastra más el pacto de Estado o los pactos de gobierno con Vox, ahí está. Pero el feminismo yo creo que cumplió entonces y sigue cumpliendo, ¿eh? No deja pasar una mujer asesinada que salía a la calle, que, en fin, está bastante, bastante al quite. Es un tema yo creo que muy, muy bien cogido. Tiene muchos problemas, ¿eh? Y en la política pública, yo estoy en esta plataforma que nos dedicamos sobre todo a eso, en las políticas públicas, y tiene un hándicap terrible el pacto de Estado, y es que lo decide y lo financia el Estado central, pero lo ejecutan las comunidades autónomas y en menor medida los ayuntamientos. Y las comunidades autónomas no quieren colaborar con el Estado central, pero es que no quieren colaborar por razones de partidos políticos. O sea, no es, a veces por nacionalismo, ¿eh? Pero la gran mayoría, por lo que no quieren colaborar, es porque es de otro partido distinto al mío, y entonces que les den morcilla a las mujeres, que se queden en servicios, y luego cuando lo hacen como de mala gana y de mala forma, ¿no? Contratan temporalmente a las personas que tienen que atender los servicios, lo tienen todo como mal, ¿no? Pero bueno, sí, yendo, el movimiento feminista ha colocado la violencia de género en la agenda política. Esto yo creo que la lucha contra la violencia de género en la agenda política, esto es una consecución muy importante. Luego, ¿qué ha habido? En 2015 y ya prácticamente viene el 2018, ¿no? Y el 8 de marzo, ¿no? Sí, el 8 de marzo y luego, claro, también con respecto, por ejemplo, a las movilizaciones de la manada. La manada también creo yo que ha colocado la violencia sexual en la agenda política y de la marinera lo que ha costado. Porque es que en España no se denuncian las violaciones y ya no digamos las agresiones de menor importancia, ¿no? Eso no se denuncia. Y claro, cuando ahora dice que han aumentado un 30%. Claro, porque claro, porque era evidente que estaban mal regulados. Ya está el fiscal general del Estado, que hace una memoria anual, pues yo creo que varios fiscales que han sido nombrados por distintos gobiernos de distintos partidos venían diciendo que reconocían que no estaba eso bien canalizado. Ya ha sido el juicio de la manada, en el que yo creo que hay que reconocer a Pamplona, a la ciudad de Pamplona, al movimiento feminista de Pamplona, al ayuntamiento y a la comunidad foral navarra, la persecución ejemplar que hicieron de esos 5 violadores, ¿eh? Porque si no hubieran cogido el teléfono de los agresores y tal, no había habido caso y seguiríamos con la memoria del fiscal, etcétera. O sea, yo creo que eso también. Lo que pasa es que ahora estamos viendo la utilización también política que ha habido de la ley que a mí no me gusta llamarla de solo sí es sí, pero bueno, me le llama a todo el mundo así. Pero vamos, la utilización política, a ver, cuando hemos tenido al Poder Judicial dando cifras de las revisiones de sentencia que hay cada vez que se cambia el Código Penal, que se ha cambiado por lo menos 6 o 7 veces en distintos delitos e incluso en estos delitos, pero claro, ahora ellos están en campaña, ellos están contra el gobierno de coalición y eso les interesa mucho más ir contra el gobierno de coalición que ir a favor o menos a favor de la mujer violada. Claro, que vean a un tío de Vox diciendo o sea, que el gobierno lo que quiere a los violadores. es eso, que su objetivo es sacar a los violadores de la cárcel, por favor. O sea, sí, pero entonces lo de la manada yo creo que sí, pero es decir, está en la agenda política, hay una ley que ya ha tenido una modificación casi antes de empezar, pero que todavía le queda mucho recorrido a esa ley, porque claro,
hasta llegar al Código Penal y hasta llegar al juicio penal, hay muchas cosas que pasan en la sociedad y que tienen que pasar también en políticas públicas. Porque cuando yo digo que los de Pamplona habían asesinado a Nagore Lafargue, a una enfermera de Pamplona, en unos Sanferminos anteriores, y aquello levantó muchísima sensibilidad social en Pamplona. Y entonces, bueno, había ya todo un dispositivo de vigilancia, de detección de lo que era creíble y lo que no era creíble, y todo eso, que gracias, vuelvo a decir a eso, hablamos ahora de este tema, y es un tema de que todo el mundo sabe lo que estamos hablando. Y luego llega el 8 de marzo, sobre todo el de 2018, ¿no? Con una plataforma reivindicativa muy ambiciosa, que habla de muchos temas, con unos debates ahí de la comisión de contenidos, con un manifiesto a nivel de toda España que es impensable, porque otra de las cosas, yo digo que un sector importante del feminismo es antiinstitucional, y la otra parte es como localista y que no se puede hacer estructura tampoco de coordinación. Entonces, que si llegara aquel año a hacer un manifiesto a nivel estatal es algo muy difícil. Es que quería hacer... La maternidad como decía un libro famoso, ¿no? La pequeña diferencia y sus grandes consecuencias. Que la maternidad, lo que es el embarazo, son 9 meses de la vida de una persona que puede durar 90 años. Entonces, que también una de las cosas es que hay que pensar que hoy estás embarazada, hoy eres madre de un niño pequeño, pero que después vas a tener una vida. Tus hijos van a tener otra vida también suya. Por cierto, también es muy interesante lo que está pasando con el retraso de la emancipación de los hijos, porque ahora la maternidad lleva en el paquete que tus hijos probablemente no se vayan de casa hasta los 40 años. O sea, que yo tengo una amiga que decía eso. Yo un día que me quedé embarazada me tenían que haber advertido de que mi hijo se iba a quedar años y años y años. De yo creía que iba a ser como yo, que se iba a emancipar a los 20 y resulta que va a cumplir 40 y lo tengo todavía en casa. Eso también es maternidad. Y la manera, por ejemplo, de los roles de la madre y del padre cuando los hijos ya son mayores y tienen estas otras situaciones, pues también son parte. Entonces yo lo que creo que el feminismo intentamos, pensar no solamente ni en una etapa de nuestra vida, ni en una persona o en unas situaciones. O sea, ahora mismo, si es por renunciar a la maternidad, las jóvenes de ahora, las mujeres en edad fértil, vamos, se parecen más a mí que a ti. Es decir, tienen más como yo, que tengo 0 hijos, que como tú, que tienes 3, ¿no? Pero eso no es... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que es la libertad de que la que quiere tener 3 que los tenga y la que quiere tener 0 que los tenga. Lo que pasa es que cuando algo empieza a convertirse en estadística, hay que empezar a analizarlo como que no es tanta libertad. Es decir, que son tendencias. Y que cuando esto empieza a decirte que en Estados Unidos cada vez hay menos mujeres que trabajan y más mujeres que dependen de su pareja, también hay que empezar a pensar, cuidado, ahí está pasando algo. O sea, a lo mejor el capitalismo, el mercado de trabajo, no necesita ya tanto. En mi tiempo era evidente, éramos 3 millones de mujeres trabajadoras, hay 9, el triple. Y los hombres ha aumentado mucho menos el número de hombres en el mercado de trabajo. Entonces era necesario porque necesitaban aumentar y tal. Y ahora, en cambio, sobran, a lo mejor. Y a lo mejor al capitalismo ahora lo que le interesa es que las mujeres estemos en casa todo el día cuidando de niños y cuidando de ancianos y ya está. Al capitalismo y al patriarcado. Al capitalismo y al patriarcado. Efectivamente. Pero al capitalismo podían irse los hombres a casa. Claro, que el patriarcado es de milenios y el capitalismo es de siglos. O sea, que es verdad, es más arraigado y que además tiene como la serpiente de las 7 cabezas, el patriarcado. O sea, le cortas una y de repente les sale otra que dice, me cago en la base, acabamos de resolver esto y ya lo tenemos de otra. Pero me encanta que hayas hablado de esto porque sí creo que efectivamente es un tema en el que hay diferencias. Pero es que yo creo que tenemos que ver que las diferencias no tienen por qué ser enfrentamientos. O sea, que justamente, como tú bien has dicho, por lo que tenemos que luchar es por la libertad de cada mujer, no de cada paquete de mujeres, sino de cada mujer, cada individuo mujer, en poder hacer su proyecto vital, tanto en la sexualidad como en la maternidad, como en la economía, como en todo, ¿no? Y entonces que no te tengan que estar asignando siempre roles
que te oprimen y que cuando te quieres dar cuenta dices, joder, he dedicado un montón de tiempo de mi vida y no soy feliz. No quiero mitificar tampoco la felicidad, pero la felicidad de hacer lo que tú quieres sí que existe. Esa felicidad, esa pequeñita felicidad de decir soy fiel a mí misma, eso existe. Lo que pasa es que yo creo que ahora tenemos que conquistar la libertad de no tener que, porque en la ola de los 70 llegamos a tener la libertad de elegir entre paternidad y empleo. Pero ahora no tenemos todavía conquistada la libertad de no tener que elegir. Y lo que hacen los hombres, que lo eligen, son padres y son tal. La cuestión es cómo nos organizamos. Porque claro, eso de qué se puede elegir, porque claro, elegir quedarse en casa a lo mejor puedes, pero a lo mejor elegir mantener tu puesto de trabajo y bueno, la conciliación, básicamente la necesidad de ayudas o de estructura. Bueno, que los hombres también saben, pueden cuidar. Tener el 50%. Una cosa que has comentado tú antes de que te vayas, perdona, el tema de la teta que has dicho y de la teta. Yo no, hablo de oídas, por una amiga que tiene 3 hijas, con 2, 3 hijos cada una de ellas. Es que hay una especie de presión ahora mismo. O sea, hay una presión. A mí me lo contaba y dice, mira, estoy alucinada. A mi hija Virginia es que está pensando que no va a dar la teta. Es que creo que ahora mismo los colectivos de mujeres, que no vas a dar la teta, pero es como una aberración. Perdona. Entonces, ¿en qué estamos convirtiendo esta libertad de doy teta o no doy teta? No está existiendo esta libertad. Ivone Oza, la creadora que de no está Parto, existiendo. un artículo magnífico, O sea que es dar el biberón con amor o algo así. Sí. Y rompe una lanza y claro. decir, Y así que está no eres pasando. mujer, primero no eres menos mujer por no ser madre, y segundo no eres menos madre por no darte. Claro, ¿Sabes? pero precisamente en lo que ha comentado, ahí se está haciendo veladamente, o desde esos grupos de presión, porque en el fondo es un grupo de presión, que a saber de dónde viene el grupo de presión, que efectivamente, si tú aparte de ser madre, de que además los hombres no entran a rever esa parte, como tú dices, del 50% y que de verdad esa conciliación se pueda dar, realmente las madres, las que queréis ser madres, os están inclinando hacia volver a la casa. Está dándose ese movimiento ya. Está ahí, Está ahí. Yo ya lo he visto hace tiempo. Cuando me comentaba esta amiga esto. Digo, mira que veladamente nos arrinconan y nos vuelven donde eso que habíamos conseguido en nuestra generación, ir a trabajar y tener la habitación propia de Virginia Woolf, que es lo que te da la seguridad, que te puedas divorciar, que te puedas... Yo me casé, y además yo me he hecho feminista después de haberme casado. Bueno, en el matrimonio ya empecé, pero bueno, después cuando ya me divorcié, digamos que me lancé al vacío, ¿no? Pero viene de eso, de que tú te vas dando cuenta poco a poco y saltas. Pero es que ahora es veladamente, ahora las están volviendo a arrinconar. Madre de Dios, es que yo se me ponen los pelos de cuando punta, algo pasa en no saben lo que va. Bueno, también era, no sé si acabar de cuestiones que teníamos bastantes, pero también querría que si hay intervenciones en las personas que estáis telemáticamente o aquí también, porque, no sé, ¿queréis intervenir alguna? Nines, qué bien verte. Bueno, de entrada felicitaros a las dos. Me encanta este espacio de encuentro. Y bueno, encantada contigo, Begoña, de todo lo que has expuesto. Comparto prácticamente el 100% de lo que has expuesto. Yo creo que realmente en estos momentos hay confrontación, hay convulsión, pero también hay mucha riqueza. Mucha riqueza. No tenemos que tener miedo. Yo creo que el paso que se dio en el 2018, en esa gran manifestación que habéis planteado, yo viví el encuentro en Zaragoza y vi esa confluencia
de las de largo recorrido que nos decimos por aquello de no llamarnos muy mayores y de esa juventud con una fuerza tremenda, yo creo que esa riqueza fue impresionante y que lógicamente todo eso genera convulsiones porque hay otros puntos de vista que se van incorporando, hay otra serie de cuestiones. Yo creo que la evolución siempre es positiva. Hay aportaciones que pueden generar más confrontación unas que otras, pero yo siempre pienso que eso es avanzar, ¿no? ¿Qué quería transmitiros? Quería transmitiros que, como he dicho, estoy encantada de haber escuchado y de haber estado, pero en esta confrontación se van a ir dilucidando todas las cuestiones que realmente no son las fundamentales y que el movimiento feminista siempre ha sido capaz de seguir adelante y de ir dejando de lado toda esa serie de cuestiones. Comparto totalmente cuando ha dicho Begoña que el movimiento trans es un movimiento, que el movimiento feminista es otro movimiento y que el movimiento feminista siempre ha sido muy generoso y siempre ha sido capaz de apoyar todas las situaciones de injusticia de todos los movimientos, con lo cual el querer confrontar con el movimiento trans es uno de los errores más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos y que ha generado muchísima confusión, pero el movimiento feminista siempre se ha caracterizado por esa generosidad y yo creo que llegaremos a confluir en esa generosidad y en ese avance. Lo que hablabais antes del tema de la maternidad, digo por resumir mucho, porque habéis tocado muchísimos temas y todo muy interesante. Yo también me preocupa y a veces hasta me alarma. Yo me relaciono con mucha gente joven y el tema de cómo se está, esa presión, esa inercia, ese movimiento, eso como lo queramos llamar, del tema de la maternidad, de los apegos, de las lactancias, de todo eso, yo estoy convencida que es una trampa del patriarcado, que está muy bien orquestada, que está muy bien disimulada. La compañera que antes ha hablado, que ha dicho, lo importante es la libertad de que cada una, me parece perfecto, eso sí me parece perfecto, que cada una decida. Yo tengo 3 hijos y yo no he dado teta más de mes y medio, porque en aquellos tiempos era otra historia, aparte de que tenía solamente 4 o 5 semanas de baja de maternidad, porque hace muchísimos años. Pero es que nuestro interés también era no solo ser madre, era ser trabajadora, era ser luchadora, era ser yo quería ser una persona en esta sociedad en la que avanzara en todos los sentidos. Eso sí fue conquista, el conquistar nuestra independencia económica, el conquistar nuestros espacios, este cuarto propio del que hablamos, pero esto de ahora que se ve, pero en cantidad de chicas jóvenes académicamente preparadas, chicas que tienen posiciones políticas, que no son, que están perdidas. Sin embargo, les ha calado muchísimo el tema ese del apego, de la maternidad. Yo le pregunté a mi hija que tiene 44 años si teníamos apego o no, porque es que, claro, venía de una conferencia con un debate en ese sentido, digo, ¿tú crees que tú y yo tenemos apego? Porque es que yo te di teta un mes, porque entre otras cosas me dolía y tenía que irme a trabajar. Entonces, creo que realmente ahí hay un movimiento muy bien hilado, yo lo llamo trampa del patriarcado, lo podemos llamar como queramos, a lo mejor es exagerado, pero creo que sí es bastante peligroso. El que quieran volver a recogernos en las casas, creo que no lo van a conseguir porque esto no tiene marcha atrás. Por lo tanto, creo que todos los temas que has tocado son muy importantes. El del feministómetro me ha encantado, me ha encantado, porque es verdad que es terrible que toda la vida hayamos tenido que estar peleando, porque no quiero que nadie me mida mi feminismo. Yo soy quien me mido mi feminismo, ni una organización, ni otra, ni una fulanita que está en estos momentos en auge, ni la otra. Mi feminismo me lo mido yo. Por lo tanto, esa parte también me ha gustado y que es algo que también se ha dado mucho
a lo largo de la historia. Y en estos momentos también el tema partidista hace bastante daño. El tema de, hay unos, como tú bien has dicho, hay las mujeres del PSOE que se piensan que es verdad que el PSOE es el primer partido en España, en la democracia, que crea políticas de igualdad, claro. Claro, es que tenían que ser los primeros porque supuestamente de izquierda y supuestamente feminista. Por lo tanto, era lo lógico que hicieran políticas de igualdad. Y olé nos descubrimos con todo lo que se avanzó. Pero eso no significa que sean los únicos partidos que pueda hacer políticas feministas, sino que hay partidos, en este caso, pues otros de los movimientos, otro de los partidos, de Unidas Podemos, todo el Ministerio de Igualdad. Yo creo que se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho, se ha peleado mucho el tema de la violencia sexual que habéis tocado. Creo que también era necesario meterlo en la agenda, como se metió el tema de la violencia de género y el tema de violencia sexual. Ha sido otro paso importante el que empiece a haber las unidades de protección y de atención a las víctimas de violencia sexual. Es importantísimo, es algo que también llevábamos mucho tiempo denunciando la necesidad. Y bueno, creo que en definitiva estoy en la mayoría de acuerdo y encantada de haber echado un rato con vosotras a pesar de la distancia. Muchas gracias, Rine. Mira, en la misma línea, Sandra, si quiere comentar, porque dice que el tema son las trampas del patriarcado, un poco la línea que tú decías antes. Cuando decidimos, cuando creemos que decidimos. Si quieres comentar, Sandra. Sí, sí, claro. Hola, ¿qué tal? Les hablo desde Argentina. Sí, el tema es todas estos pesos que tenemos sobre nuestras espaldas y todo lo que pensamos que decidimos voluntariamente cuando no sabemos si lo decidimos voluntariamente, ya sea porque son modas, porque son presiones de distinto tipo, o sea, hasta qué punto nuestras decisiones que creemos que son voluntarias, ¿no? Por ahí cuando vamos contracorriente, es como que parece más claro que fue voluntario, ¿no? Yo, en mi caso particular, yo tengo un hijo que no fue una decisión muy voluntaria tenerlo, pero lo tuve. Pero sí fue una decisión voluntaria no darle teta. Como en ese momento todo el mundo quería que le diera teta y yo no quería darle la teta, entonces no tengo duda que esa decisión fue voluntaria, porque yo iba contracorriente. Pero ahora todas las chicas que son mucho más jóvenes y que están con esto del apego, del colecho, no sé hasta qué punto realmente lo eligen y lo deciden, ¿sí? Porque son como modas que son peligrosas. Y otra cosa, Begoña, una cosa que quería recalcar, que me encantó escuchártela decir, es esto de que una cosa es el movimiento feminista y otra cosa es el movimiento LGTQ+, ¿sí? Que, o sea, son dos movimientos con gente vulnerable y en estado de vulnerabilidad, que tenemos muchísimas cosas en común, que ambos movimientos estamos presionados por el patriarcado, pero que no somos lo mismo. Acá en Argentina hay una presión muy grande, a pesar de que es un movimiento en cantidad de gente pequeño, pero es una presión muy grande el movimiento LGTBQ+, y bueno, y no somos lo mismo, no somos lo mismo. Nosotras históricamente teníamos un encuentro nacional de mujeres y ahora se transformó, el año pasado hubo 2 encuentros, logramos que hubiera 2 encuentros, y ahora el encuentro que es digamos, el troncal, el principal, es el encuentro LGTBQ+. Y qué sé yo, a veces tenemos cosas iguales por las que luchar, pero a veces tenemos cosas distintas. Entonces esto que vos dijiste, que no nos quieran matrimoniar a la fuerza, la verdad que me encantó, ¿sí? O sea, podemos luchar en común cuando tenemos cosas en común para luchar, pero no somos lo mismo, no somos el mismo movimiento. Esto acá es como que
que cuesta mucho decirlo y a las que lo decimos y a las que estamos contra el borrado de mujeres, bueno, somos casi peor que los hombres. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver, vamos a tener que ir cerrando. Teníamos algunas preguntas, pero yo creo que si tú quieres cerrar comentando lo que Yo creo quieras. que un tema que yo sí que me gustaría que lo comentáramos es la ultraderecha, es decir, la irrupción en nuestras vidas, en nuestros gobiernos, en nuestra militancia feminista. Yo, por ejemplo, he estado ahora en víspera de las elecciones del 23 de julio, que dijo una compañera presentándose como feminista, que le importaba un bledo que ganaran y que gobernaran el PP con Vox. El argumento, que no es la primera vez que lo oigo, era que a ver si así la gente espabilábamos. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo. Yo no he visto nunca que porque gobiernen los más contrarios, la gente se movilice más. Creo que eso es una falacia, ese argumento. Y por otra parte, lo que sí que creo es que la ultraderecha colisiona con el feminismo en el campo en el que el feminismo se ha movido, porque el feminismo no ha tenido nunca, por lo menos no, ni por lo menos ni ahora, en lo que conocemos históricamente, grandes organizaciones, ni un poder muy estructurado, o sea, si no ha sido esa capacidad de penetración muy capilar, muy convenciendo, muy ideológica, digamos, ¿no? Joder, esta gente, el tema de la comunicación lo borda. Es que a mí, cada vez que les veo, o sea, en cada cosa que les veo, digo, caray, qué habilidad tienen. Entonces, hay una organización internacional de mujeres que se llama EWIT, bueno, feminista, que se llama EWIT, y escribió un libro sobre cómo era todo este movimiento de la ultraderecha a nivel mundial, empezando por los evangelistas, cómo se financian. Hay un entramado ahí. Hay un entramado absolutamente... Eso sí que es consistente, ellos sí que saben el dinero que tienen, los sitios, lo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y yo vuelvo a decir que cuando Estados Unidos estornuda, en España terminamos constipándonos un poquito antes y un poco después. Todas estas estrategias que tienen de penetración en el poder judicial, que yo creo que es ahora mismo el más penetrado por ellos y el que más resistencia hace o puede hacer, pues esto, ¿de qué nos sirve tener unas cuotas de mujeres? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nínez, la importancia que fue en los años 90 de empezar a poner cuotas de mujeres, y la importancia que fue en la ley de 2006 las cuotas obligatorias por ley y tal, ¿no? ¿De qué nos sirve tener un 40 y tantos % de mujeres diputadas si luego llega un juez y echa por tierra todas las leyes o toda la aplicación de las leyes que han logrado meter esas mujeres? Entonces, a mí me preocupa mucho este tema. No quiero, y mira, Nínez, yo no tengo miedo, porque no es una cuestión de miedo, es una cuestión de que creo que hay que reflexionar sobre esto, y que también una de las cosas que a mí me preocupa es que a veces, yo, por ejemplo, esto de Vox, que ya digo que es que son, o sea, tienen un aparato de comunicación impresionante, cuando oigo en su boca esto mismo que has dicho tú, del borrado de las mujeres, es que lo acaba de decir este señor, ¿vale? No me sale el nombre, de Vox, el que es Abascal. Sí. Lo ha dicho en una comparecencia pública, o sea, y te sacan un montón de cosas pseudo, o cuando sale el Rubiales diciendo que el verdadero feminismo. Sí, hay una apropiación de vida ahí. Claro, es que Rubiales como comunicador es nulo, o sea, así como la Pascal lo tiene muy estudiado y tiene mucha gente detrás y tal. Isabel Ayuso tiene un aparato y es una mujer, pero tiene un aparato de comunicación impresionante. O sea, entonces... Tiene un Rasputín detrás bastante. Pero un Rasputín del siglo XXI. Es decir, es una persona que entiende,
Yo no creo que tampoco que la comunicación lo haga todo, porque, por ejemplo, cuando hablamos de muchas cosas, yo pienso que al final, por eso digo que a mí la economía siempre me importa mucho, porque si a ti te pueden vender una moto, pero si al final tienes que trabajar como en Grecia 12 horas para poder subsistir, hombre, en fin, gusto no te da, porque todo el mundo nos cansamos, porque todo el mundo queremos tener un rato pues de libertad, al fin y al cabo, porque el trabajo, vamos, o sea, que, bueno, yo creo que el feminismo tiene que ser consciente de que la ultraderecha viene a por todas nosotras, las que somos de la corriente 1, de la corriente 2 y de la corriente 27, viene a por todas. Nosotras, que no, he escuchado en esto mismo de Wave una cosa interesante, que está una sueca, habló una sueca y contó que por lo visto, desde que gobierna la derecha en Suecia, que una de las cosas que ha hecho es que donde antes había cosas para mujeres, ahora dicen que es contra. Esto mismo que dicen aquí los de Vox, que no están por la violencia de género, sino por la violencia intrafamiliar. Pues entonces que está de moda y que incluso dicen, pero si vosotras que decís que queréis la abolición de género, pues ya lo tenéis. Nosotros abolimos el género porque decimos que da lo mismo la violencia de los hombres que de las mujeres. O sea, que ellos están eliminando el género de esa manera que dicen ellos que la eliminan, que, bueno. Yo quería hablar. Quería decir algo más. Vale, había levantado la mano María en principio y luego Nines. Y tenemos que cerrar porque nos echan del cuarto propio a cierta hora. Bueno, yo permito un pequeño paréntesis porque teniendo aquí a Begoña, yo quiero, y como has hablado de tu trayectoria, hemos estado hablando de la trayectoria de Begoña, quiero recordar 3 cositas. O sea, la primera, que uno de los libros primeros de feminismo que yo leí, o sea, a ver, me llevan 4 años nada más, pero entonces era mucho, cuando éramos muy jovencitas. Fue un libro de Begoña, que yo lo tengo todavía en casa, que no parece que ¿Cuál era? ¿Cuál? Democracia y derechos. Igualdad de las mujeres en el empleo. Igualdad de las mujeres en el empleo. Ese fue un libro que escribió Begoña cuando debía ser jovencísima, porque yo también era mucho más joven comparativamente, porque el error relativo era grande. Entonces, ahora ya somos iguales. Otra cosa es que yo la admiré mucho a Begoña cuando lo de las cuotas, cuando la rebelión de las cuotas, que eso tampoco se cita, pero habían conseguido poner cuotas en las listas electorales internamente, Izquierda Unida, y se empezaron a pelear las corrientes y pasaron a las cuotas de mujeres. Entonces ella, junto con otras 4, se rebelaron y se fueron de Izquierda Unida. Y la otra cosa es que yo, cuando yo me metí en el fórum, porque me acuerdo perfectamente que estaba en Barquillo, yo venía porque había estado fuera de Madrid y entonces ya había vuelto a Madrid, y estaba en Barquillo era un ambiente muy tenso. Y yo estaba poniéndose ahí y de repente apareció Begoña, que se estaba paseando por los distintos sitios, diciendo que era importantísimo crear una organización que vigilara y estuviera contestando las políticas que se iban poniendo por parte de los gobiernos, ¿no? Y entonces, que esto que se estaba creando, que era una idea que había tenido ella, crear el Fórum de Política Feminista. Y entonces yo dije, ostras, esto es lo que yo quiero. Y fue, o sea que, bueno, eso era el 83, ¿no? El 84. Bueno, celebramos una vez más tarde, pero aquello era un poco antes. Bueno, y luego, solo en cuanto a los debates, que todos tan interesantes, que podríamos estar hablando aquí hasta mañana o hasta siempre, pero solamente quería decir una cosa, y es que me ha interesado mucho eso que han dicho de lo del feminismo de la diferencia, que está aquí otra vez, pero yo lo que digo, siempre lo he dicho, que nunca se ha ido. Porque claro, yo como me dedico a la economía y a las políticas económicas y tal, pues yo, o sea, ahora, lo que era antes era el feminismo en política, de no queremos entrar en esta política machista y no tenemos que presentar a las elecciones, que era aquello de las feministas de la diferencia entonces, luego fue el feminismo de la diferencia en economía. Y yo he oído, o sea, ¿sabes? Tenemos compañeras que dicen, no queremos entrar en este mercado de trabajo machista, no queremos empleo, no queremos
y sabemos, tú y yo sabemos en quién estamos pensando, ¿no? Y esto es lo mismo, es el feminismo de la esencia que nunca se ha ido, que ahora adopta, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, adopta la forma de maternalismo, o sea, somos nosotras las que nos queremos quedar cuidando 3 años, 4 años o los años que sea a los hombres como si no se hicieran o no tuvieran ninguna responsabilidad. Somos nosotras. Entonces, eso, ese es el maternalismo, o sea, lo que llamamos maternalismo en este sentido, y que está ahí y que está rebrotando, Sí. pero que nunca se ha ido teniendo la diferencia porque lo superamos en política, pero lo hemos tenido en economía siempre. Está ahí recurrentemente. Cierto. Nine, si quieres, porque nos... Sí, muy rápido. Es que incidir en lo último que ha dicho Begoña me parece realmente importantísimo el tema de la ultraderecha. Es gravísimo lo que está sucediendo con el tema de violencia de género, la negación de la violencia de género. Se está normalizando las situaciones que estamos viendo del aumento de asesinatos, a pesar de que hay cada vez más recursos, a pesar de ese pacto de Estado, a pesar de la sensibilización que se está dando, a pesar de todo eso, vemos que hay un repunte en el tema de violencia de género y que se está normalizando, porque ya en las noticias, en el telediario, yo que este tema siempre me ha preocupado muchísimo y he observado muchísimo el tema de violencia de género en los medios de comunicación, los telediarios cada vez lo pasan más al final y de pasada. Y creo que es importantísimo la denuncia esa que has hecho de la ultraderecha y que tenemos que seguir haciéndola porque es que el tema de violencia de género está cogiendo una fuerza. A vos le votan muchísimos machirulos que todavía en este país, desgraciadamente, en el Estado español hay muchos, muchos. De hecho, como decía lo del Rubiales, yo creo que se envalentonó tanto pensando en que esto ya estaba de nuevo cambiando porque ellos se creen que realmente están cogiendo las fuerzas. Y ahí el movimiento feminista tenemos que hacer esa denuncia permanente de la ultraderecha. A mí me preocupa también bastante. Fijaos, yo pienso que el debate del borrado, que no lo comparto en absoluto, fijaos hasta qué punto es un debate falso que hasta la ultraderecha se lo está cogiendo. Con lo cual, yo creo que es importantísimo el tema de denunciar a la ultraderecha. No podemos quedarnos como que ahí están y dicen barbaridades. No, ahí están y pueden hacer muchísimo daño y tenemos que tener mucho cuidado. El tema de la ultraderecha que lo has insistido, Begoña, me parece que es importantísimo, que tendríamos que unir muchísimas fuerzas para contrarrestar lo que tanto nos ha costado conseguir. Pues nada, hacemos otro conversatorio para debatir sobre este tema, porque no, ha sido, o sea, es verdad que han sido muchos temas, pero es que eres tan jugosa, tan jugosa, no, tan jugosa, o sea, te podemos coger, ¿verdad, María? O Nines, que la conocéis bien, 20 años atrás o 30 y siempre sueltas un jugo ahí importantísimo. Entonces, bueno, yo creo que esto era una aproximación a muchos debates abiertos. Así es. Y a lo mejor una mesa sobre, podríamos hacer un conversatorio con una mesa sobre el tema de la extrema derecha, un poco gobiernos ya locales y autonómicos. Poniendo elementos. Sobre lo trans, que no es los trans, no es los hombres y las mujeres que quieren cambiar. Que es otro planteamiento. Es una cosa. Eso es una derechos cosa. Es una cosa y otra cosa es lo de el transgénero o el transfeminismo. Porque lo de los niños también preocupa mucho. Lo de los niños y niñas que les están inflando a todo y les están metiendo en unos... Si nos metemos ahora, pero sí que hay. Sobre todo que no es lo trans, es que es el transhumanismo, ¿eh? A mí, por ejemplo, de Alicia Millares, que tiene una conferencia fantástica sobre lo trans y el transhumanismo. En la escuela Rosario Acuña lo dio. Si ponéis Rosario Acuña, Alicia Millares, humanismo, transgénero, porque yo ahí abrí mucho los ojos.
Sí, bueno, este tema es o sea, se ha hecho un melón que tendríamos mucho de qué hablar porque hay posturas muy diferentes y otros planteamientos que creo que también habría que darle voz. Pero bueno, en todo caso hemos sacado muchos temas y te agradecemos, bueno, Begoña, muchísimo que hayas estado aquí y luego a todas las personas que habéis asistido, por supuesto.